¿Qué es un FRA? Aquí te lo explicamos. Es un contrato forward mediante el cual se determina un tipo de interés para un determinado periodo, con fecha de comienzo, futura y para un importe nominal teórico. Nos protege ante el riesgo de fluctuaciones en los tipos de interés durante el periodo cubierto. Compensación. Su compensación se da en la fecha de inicio. En esta desaparece el riesgo de crédito, ya que se han realizado los pagos y cobros correspondientes entre las dos partes. La fecha de compensación sirve para determinar qué tipo de interés se manejará en la fecha de inicio. La fecha de vencimiento únicamente indica los días de duración del FRA. Posiciones. Comprador. Este espera que las tasas de interés suban para poder obtener una compensación a su favor y se le pague la diferencia entre lo pactado y lo real. Se compra el FRA si se espera que las tasas suban, es decir, se compra cobertura. Vendedor. En sentido contrario, aquí el vendedor espera que las tasas bajen para que se le compense a su favor y se le pague la diferencia entre lo pactado y lo real. Se vende un FRA si se espera que las tasas bajen en el futuro. ¿Qué elementos tiene este contrato? Importe nominal. Es el importe teórico del principal objeto del contrato. Divisa. Divisa en la que se denomina el contrato. Periodos. Tiempo en meses que transcurre desde la fecha de inicio de la operación hasta la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Día de vencimiento del periodo objeto de coberturas. Partes involucradas. Comprador y vendedor. Tipo fijo. Tipo de interés fijado en el FRA. Tipo variable. Tipo de liquidación existente para ese activo en la fecha de inicio. Fecha de contratación. Momento en el que se pactan las condiciones del contrato. Los principales usos son cobertura de la tasa de interés. En el caso que la tasa spot sea mayor que la tasa implícita, entonces los vendedores compensan a los compradores. Si la tasa spot es más baja que la tasa implícita, el comprador le compensará al vendedor. Otro uso es arbitraje y especulación de tasa de interés. Riesgos. Riesgo del cambio de tasa de interés. La tasa de interés de los project finance son variables, lo que genera una gran volatilidad en la tasa a lo largo del periodo. Si la tasa de interés aumenta repentinamente, los intereses sobre la deuda van a aumentar. Relación directa. Mitigación. Contratar un FRA mitiga el riesgo sobre la volatilidad de la tasa de interés. Si la tasa aumenta, el comprador recibe una compensación y de esta manera el SPV no debe incurrir con mayores pagos de deuda. Aplicación dentro del Project Finance. Fase operacional. La volatilidad de la tasa de interés también afecta esta fase del proyecto, porque la deuda sigue generando intereses. El SPV debe contratar un FRA para evitar el aumento de la tasa de interés y recibir una compensación, cual la va a utilizar para el pago de los nuevos intereses generados por una tasa aún mayor a la prevista. Un ejemplo, una vez finalizada la reconstrucción de la vía Machachi, se implementa un peaje que va a cobrar por cada usuario de la vía. Para evitar pagar más intereses por un posible aumento de la tasa de interés, el peaje ha decidido comprar un FRA. La aplicación se aplica para inmunizar los flujos de efectivo sobre el riesgo de tasa de interés. Un ejemplo. Considera comprar el FRA 90% 80 días con un valor notional de 50 millones y una tasa fija del 2.8% en una modalidad rollover a 90 días con tasa del 2.5% renovando su inversión cada 90 días. ¿Quién gana? ¿Cómo se hace? Conclusión y estrategia. Observamos que la tasa de spot es mayor que la forward. Por esta razón el vendedor debe entregar la compensación al comprador y lo utilizaremos para pagar los efectos de la subida de tasa e inmunizar los flujos. Primera pregunta. ¿Para quién es el objeto de cobertura del FRA y qué movimiento espera de la tasa de interés para generar una ganancia? ¿A, B, C o D? Segunda pregunta. ¿Cuál de las fechas determina el periodo dentro del contrato del FRA? ¿A, B, C o D?